ver, espérenme. Estaban distraídos. ¿Cómo están? Ok, ya cambió, ¿verdad? ¿Cómo los trató el Señor hoy ayer en la noche, hoy en la mañana? ¿Cómo los ha tratado? ¿Bien? ¿Seguros? Porque después de esto, si salen huyendo, ya va a ser bronca de ustedes, ¿eh? Seguros que los trató bien el Señor. Bueno, vamos a ver. El tema de esta mañana es general para todos ustedes, para coordinadores, tanto de comunidad como coordinadores de ministerio y como para servidores. Y miren, el tema que vamos a tratar hoy es ¿cuál es el principal motivo, cuál es la principal causa por la que el servidor se desanima? En este caso, por la que el coordinador se desanima. Y de repente ya no queremos servir. Vamos a tratar de escudriñar esa parte. ¿Por qué razón, como servidores, como coordinadores, llega un momento en el que decimos ya no quiero, ya no puedo? ¿Sí? Esto, como decíamos el día de ayer, lo vamos a dejar fuera del contexto humano. Porque en el contexto humano, como dijimos ayer, pues está el tiempo. Es que ya no tengo tiempo. O está la familia que tenemos que atenderla. O está nuestro trabajo secular con el cual nos mantenemos. O está encontrar alguna oportunidad y que esa oportunidad que pueda ser laboral o de estudios o de relación, de noviazgo, de matrimonio, muchas veces también nos impide servir. Vamos a dejar ese contexto humano fuera. Y vamos a seguir con lo que decíamos ayer, la crítica, la autocrítica, el autoanálisis. Es decir, la causa mía. ¿Sí me explico, verdad? No vamos a tirar culpas. Vamos a analizar qué es lo que a mí como servidor me impide en ocasiones desarrollar ese ministerio que el Señor me ha dado, que el Señor me ha entregado. Y esto no tiene nada que ver, les digo, si es por el tiempo que lleva sirviendo o no. Es un autoanálisis, es una autocrítica, ¿vale? El tema tiene que ver mucho con la compasión, Eso tiene que ver mucho con la compasión, este tema. Miren, en los contextos humanos, a través de todo este tiempo que el Señor me ha permitido servir, he encontrado, por ejemplo, en algún momento jóvenes que encuentran al Señor en el movimiento, se integran al movimiento, están muy entusiastas, están muy dispuestos estos jóvenes, pero de repente, ya sea jovencita mujer o jovencito varón, de repente se encuentran con su media naranja y les resulta medio agria, ¿verdad? Esa media naranja no estaba dulce. Dicen ellos, no importa, la voy a traer al grupo, la voy a evangelizar, la voy a pastorear, y resulta todo lo contrario. Ese chico, esa chica que estaba sirviendo muy entusiastamente por una relación de noviazgo y en ese caso encontró el amor que buscaba, pero muchas veces ese amor la separa del Señor, ¿no? O en los adultos también les pasa, no con la media naranja, no me van a hacer caso ustedes, ¿eh? Si son casados ya, ustedes ya no están clausurados. Sí, no, porque van a decir, no es que el predicador me dijo que buscara mi media naranja y ya tengo 25 años de casado. No, la media naranja fue para los chavos. Para los adultos muchas veces es por el trabajo, ¿no? A lo mejor la persona cuando se encuentra con el Señor está en un momento de necesidad por falta de empleo, o porque su salario es un poquito bajo, o porque no tiene una estabilidad económica, y le pide al Señor precisamente un trabajo. Y luego encuentra el trabajo, pero el trabajo es un trabajo totalmente absorbente, y por falta de tiempo, entonces también empieza a enfriar su relación con el Señor. Esos contextos ya los tenemos. Yo creo que muchos de nosotros los hemos vivido, los hemos pasado o los hemos visto. Voy a referirme, ¿cuál es el mayor obstáculo que nos impide dar fruto en nuestro ministerio? ¿Cuál es el principal obstáculo que no nos deja avanzar en el desarrollo de nuestro ministerio? Pensando que ya tenemos
pues todo ahí organizado, pero de repente hay cuestiones que no nos dejan avanzar. Y eso tiene que ver con la compasión. ¿Qué tiene que ver la compasión con esto? Dice el Señor en el Salmo 86, versículo 15 y versículo 16. Eso ya lo hemos oído. Salmo 86, 15, 16 dice: pero tú, Señor, Dios clemente y compasivo, tardo a la cólera, lleno de amor y fidelidad, vuélvete a mí y tenme compasión. Dale fuerza a tu siervo, hijo de tu sierva. Sálvalo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A ver, ¿quién de aquí me puede confirmar que tenemos un Dios clemente y compasivo? Nada más 5. Los de atrás, los de adelante no. ¿Sí lo sabemos? En la teoría sí lo sabemos. En la práctica también. Ahí viene la prueba dicen la prueba del añejo. Donde decía un comercial viejo de brandy, ¿verdad? No me hagan caso de lo del brandy. Tenemos un Dios clemente y compasivo. Eso lo hemos escuchado miles de veces. En nuestro retiro de evangelización, seminario de vida o retiro de inicio, querigma o como le llamemos, ese es lo primero que nos dicen en el tema del amor del Padre. Que tenemos un Dios clemente y compasivo, tardo a la cólera y lleno de amor y fidelidad por ti y por mí. Y sí es cierto, tenemos un Dios clemente, tenemos un Dios compasivo, tenemos un Dios que nos acompaña. Pero ¿por qué nos quedamos a mitad del camino? ¿Por qué muchos cuando escuchamos eso, cuando vivimos el perdón de Dios, nos vamos después? ¿Por qué nos enfriamos? ¿Por qué si ese Dios clemente y compasivo me cuida, por qué entonces tiendo a abandonarlo, tiendo a dejarlo tirado? ¿Cuál será la razón? No respondamos ahorita, hay que hacer el proceso que nos toca de reflexión. Sí es cierto, tenemos un Dios poderoso y grande. El mayor poder de Dios, ¿cuál crees que sea? ¿Cuál crees que sea el mayor poder de Dios? Su amor. El amor. El mayor poder de Dios es el amor. Independientemente de que Dios haya hecho el universo tan inmenso, tan grande, independientemente de que haya hecho la montaña más alta o el mar más profundo, o que haya creado el insecto, la bacteria más pequeña o el animal más gigantesco, que eso es poder. El poder más grande de Dios es el amor. Y Jesús nos viene a poner la primacía del amor. El amor es lo primero que nos tiene que mover. ¿Cuál fue ese argumento que Jesús le recriminaba a los maestros de la ley en aquel tiempo? ¿Por qué les decía sepulcros blanqueados? ¿Por qué les decía tumbas podridas? Si estos maestros de la ley cumplían la ley de manera estricta. Los maestros de la ley, un judío tiene 630 mandamientos. 630 mandamientos tiene un judío. El mandamiento más sencillo es lavarte las manos hasta los codos antes de comer. Otro mandamiento, que el sábado no puedes caminar más de ciertos pasos. Otro mandamiento es que cuando llegas a la casa de alguien te tiene que ofrecer agua. Hasta mandamientos grandes, que el más grande, y era el que le preguntaban al Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo tu corazón. Pero, también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el judío con 630 mandamientos, el maestro de la ley los cumplía. El maestro de la ley cumplía los 630 mandamientos, pero Jesús le dijo sepulcro blanqueado. ¿Por qué razón? Porque no había amor. Porque aplicaban la ley antes que el amor. Y el Padre, cuando le dio a Moisés esos 630 mandamientos, puso los mandamientos primero, precisamente el del amar a Dios. El del amor, y ya después todos los mandamientos secundarios.
Pero el maestro de la ley quería solo agradar a Dios, pero se olvidaba del hermano, del prójimo. Entonces Jesús por eso les decía: sepulcros blanqueados, raza de víboras, ustedes pagan el diezmo del anís, ustedes pagan el diezmo de esto, pagan el diezmo del aceite, pero aplastan a la viuda, la extorsionan, le roban. Y entonces Jesús pone el amor como primacía, como primero antes que todo. Luego en San Pablo, hay un capítulo hermoso de San Pablo, 1 Corintios 13, que dice: así hables las mayores lenguas del mundo, pero si no tienes amor, de nada sirve. Así tengas el carisma de profecía más fuerte, si no tienes amor, nada sirve. Porque el amor es compasivo, el amor es bondadoso, el amor todo lo soporta, el amor todo lo perdona. Y entonces nos vuelve a reafirmar que el sentido cristiano de nuestro actuar es el amor. Entonces, por esa razón, debemos de confiar en ese Dios clemente y compasivo, que cuando te dice te ama, no lo dice porque sea 14 de febrero, no lo dice como cliché de telenovela, no lo dice solamente para quedar bien. Cuando Dios dice te amo, es porque realmente está preocupado, involucrado en tu vida, y porque realmente te tiene aquí, en un lugar especial, y quiere que te vaya bien. Ayer hablábamos de cuál es el mayor deseo de Dios: que todos los hombres ¿qué? Se salven. Por eso Dios mandó a Jesús en el amor a salvarnos. Y ayer decíamos que así nosotros somos salvación. Por lo tanto, también eres extensión de Dios. ¿En dónde? En el amor. En el amor. Ayer hablábamos de salvación. Hoy hablamos de amor. Viene lastimada por las secuelas, viene lastimada por el miedo. Salimos de la post-pandemia y nos encontramos con la guerra, con la crisis económica, con la inseguridad. Y ayer decíamos que en todo eso tenemos que poner como supremacía el amor. Entonces ya sabemos que Dios nos ama. Ya Dios ha demostrado su amor porque estamos aquí, porque nos ha librado de los peligros, porque a pesar de las aflicciones nos ha dado, nos ha levantado, nos ha motivado a seguir. Porque cuando tú entras en intimidad con Dios, sientes esa presencia. Ayer lo decíamos, el coordinador debe de entrar en intimidad con Dios para sentir esta compasión de la que nos habla este Salmo, Salmo 86. Es ahí en la intimidad donde vamos a sentir la compasión de Dios, en la intimidad con Él, en el momento de intimidad. Y vuelvo a decir, la intimidad es mi relación con Él. Ayer el Padre, ya cuando vino a la reserva, yo escuchaba 2 o 3 palabras que él decía y que tienen un alto grado profético. Y una de esas decía precisamente: hay que saber escuchar a Dios. Muchas veces no escuchamos a Dios. Tenemos tantos ruidos que no escuchamos a Dios. Y no me refiero a ruidos ambientales, me refiero a ruidos interiores. El miedo, por ejemplo, la preocupación, muchas veces el ajetreo, que tengo tantas cosas que hacer, tantas cosas que cumplir, y eso me impide. ¿Dónde voy a escuchar a Dios? En la intimidad. Decía el Padre, en el corazón, en el silencio. El silencio también se refiere a un silencio no necesariamente ambiental. Porque ¿qué creen? Que cuando hay silencio ambiental nos da miedo. No sé si les ha pasado a ustedes. No sé si les ha pasado, pero hay veces entramos a una iglesia que está totalmente sola. Entramos y vamos al sagrario y a veces sentimos como temor de que como que ahí hay algo como de temor. Porque el silencio nos causa temor.
Estamos tan acostumbrados al ruido que cuando entramos al silencio nos da miedo porque no sabemos cómo reaccionar. ¿Sí? Y más los renovados. Porque los renovados estamos acostumbrados a la alabaré, a la danza, y cuando se hacen los silencios como que decimos, ¿y ahora qué? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Y el silencio a veces nos desespera, nos asusta, pero el silencio es necesario. Pero hablo no necesariamente de un silencio ambiental, porque podemos estar en medio del barullo, pero sí podamos entrar en un silencio de intimidad con Dios. Amén. Amén. Hace ratito en la asamblea también había una carga profética bien fuerte, bien hermosa. Yo escuchaba a los hermanos que estaban dirigiendo la asamblea y había palabras de ese estilo, palabras proféticas. O sea, sabemos que Dios nos ama, sabemos que Dios está con nosotros. Ayer decíamos que Dios nos respalda. Y si tenemos entonces todo el amor de Dios, si tenemos todo el respaldo de Dios, ¿por qué de repente nuestros ministerios, nuestras comunidades, nuestras coordinaciones se nos detienen? No sabemos qué hacer y a veces queremos huir. ¿Cuál será el mayor obstáculo si tenemos del lado de Dios todo? Ya dice aquí, tenemos un Dios compasivo, tierno, fiel, un Dios que no te va a fallar, un Dios que te va a responder a tu oración, un Dios que te va a dar respuestas, un Dios que cuando no tengas y tú clames, Él va a actuar, un Dios que está ahí. Decíamos hace un ratito, decían los hermanos de la asamblea, el Señor prometió que donde 2 o 3 estén e invoquen su nombre, Él estará en medio de ellos. ¿Y por qué de repente nos desinflamos como globito y queremos salir así volando? Dice la segunda parte del Salmo, el versículo 16. Vuélvete a mí, Señor, y tenme compasión. Vuélvete a mí, voltea tus ojos a mí y dame fuerza. Salva al hijo de tu sierva. Salva al siervo, hijo de tu sierva. Esa es la segunda parte. La primera parte es que Dios nos ama. La segunda parte es que nosotros tenemos que voltear a Él y clamar su compasión. Ten compasión de mí, tenme misericordia, tenme compasión y dame fuerza. Esa es la segunda parte y esa es la que nos tiene que preocupar más. Porque muchas veces nosotros no queremos volvernos a Él a pesar de que ya estamos en el camino. A pesar de que ya estamos caminando, a pesar de que hemos experimentado su amor, no queremos volvernos a Él y decirle, tenme compasión, dame fuerza, sálvame. Porque pensamos que lo sabemos todo. Porque pensamos que con lo que yo tengo, basta. Porque pensamos, y ahí viene uno de los más graves errores, que por el hecho de tener tanto tiempo en este camino, ya la tengo salvada. Y no. No. Ayer decíamos, hay que dejarnos sorprender. Aquella persona que dice, no tengo nada, no sé nada, es porque está dispuesta a dejarse sorprender. Pero la persona que dice que ya no necesita, que todo lo sabe, es difícil que se deje sorprender porque su corazón está hinchado de orgullo. El Señor Jesús nos ponía una parábola bien hermosa, que es la del pecador y el fariseo y el publicano. Y decía, está un fariseo ahí en la esquina del templo y está orando. Señor, te doy gracias porque me has bendecido y porque me has dado para darte el diezmo del anís, el diezmo del aceite, porque me has provisto, porque yo, Señor, cumplo tus mandamientos, cumplo todas tus normas y no soy como ese publicano pecador. ¿Y qué decía el pecador? Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mí porque soy pecador, porque no valgo, porque no hago las cosas bien, porque todo me falla. Ten compasión de mí. Y preguntaba Jesús, ¿quién de los dos sale justificado? ¿El fariseo o el publicano? Y Jesús dijo, el publicano porque se ha humillado, porque ha pedido compasión. ¿Y qué es lo que nos dice el Salmo? Vuélvete
Vuélvete a mí, Señor, y tenme compasión. Y muchas veces la falta de compasión, no de Dios, sino de nuestra parte, esa es la que nos impide dar fruto en nuestro ministerio. Tengo en la mente unas palabras del Papa Francisco, que cuando inició su pontificado, va a cumplir 10 años ya el Papa Francisco, en marzo, cumple 10 años de Papa. Fíjense, cosa curiosa, el Papa Benedicto solo cumplió 8 no, fue del 2005 al 2013, 8, y el Papa Francisco ya va por 10, y si lo ponemos en el RAS, podemos pensar que el Papa Benedicto todavía duró más tiempo, ¿no? Antes de continuar, les voy a comentar algo. Ayer una hermana, hice la transmisión por el Facebook del tema de ayer, pero mi teléfono, como está así, apunta al techo. Apunta al techo. Y me manda un mensaje una hermana y me dice: hermano, su teléfono está apuntando al techo. Y yo le dije: sí, hermana, pero lo importante no es lo que se ve, lo importante es lo que se escucha. Y en relación a los papas, fíjate que pasa algo curioso. Tenemos al Papa Juan Pablo II, que nosotros, yo creo que la gran mayoría de nosotros, es el Papa de nuestra generación. Y tenemos una imagen del Papa Juan Pablo II, una imagen bien definida de él como Papa. Un Papa de la esperanza, un Papa del amor, un Papa de la bondad, un Papa de la cercanía, un Papa de la evangelización, un Papa que hablaba a los jóvenes y los jóvenes se convertían, un Papa que hablaba a los ancianos y los ancianos se motivaban. Y luego viene un cambio con el Papa Ratzinger, con el Papa Benedicto, que muchos criticaron. Es que Benedicto no tiene el carisma de Juan Pablo II. Es que Benedicto no sabe evangelizar como Juan Pablo II. Es que Benedicto no sabe sonreír como Juan Pablo II. Pero ¿cuál era la mayor virtud del Papa Benedicto? ¿Qué es lo que creo que le va a dar la santidad? Su capacidad intelectual y todo lo que decía. Es el Papa profético de los últimos tiempos. No porque Juan Pablo II no lo sea, sino porque el Papa Benedicto lo confirmaba con una certeza en sus conocimientos que el Señor le respondía. Entonces es diferente el carisma de Juan Pablo, es diferente el carisma de Benedicto. Y decía un sacerdote, a Juan Pablo la gente iba a verlo, a sonreír, porque con una sonrisa San Juan Pablo II transformaba a la persona, pero a Benedicto lo van a escuchar, porque con lo que él dice también evangeliza el alma, transforma. Entonces, hermanos, también nosotros tenemos que aprender ¿a qué? A escuchar. Y tenemos que voltear a ver a Jesús. Yo sé que ustedes son personas de oración, eso no me queda la mayor duda. Pero tenemos que ser personas que busquen la compasión de Dios, que busquen la misericordia de Dios para experimentarla y después poderla compartir. Dice un dicho: nadie puede dar lo que no tiene. Como coordinador, ¿qué puedo dar? Decíamos ayer, un coordinador que se enoja y se lleva ese enojo a su comunidad, va a crear enojo en su comunidad. Un coordinador que tiene paz, ¿qué va a hacer en su comunidad? Va a llevar paz. Un coordinador que clama misericordia, ¿qué va a llevar a su comunidad? Misericordia. Entonces, hermanos, no vayamos a caer en el error del fariseo, no vayamos a caer en el error del maestro de la ley, que sentía que por saberse toda la Torá, que por cumplir todos los mandamientos tenía un estatus mayor. No. Aquí lo que nos dice el Salmo es: si tenemos un Dios compasivo, tenemos que pedirle compasión todos los días de nuestra vida. Y eso se hace en la intimidad. En la intimidad. El mayor momento de compasión lo vas a encontrar en la intimidad. Otra palabra que decía el sacerdote ayer: tenemos a Jesús allá, ¿y cómo lo tenemos? Abandonado.
Y no es exclusivo de esta parroquia, ¿eh? O sea, no es exclusivo de esta parroquia. Sí, está en muchas parroquias. Aquí, hermanos, siempre el Señor está ahí para escucharte. Y muchas veces nosotros andamos buscando salidas, pero al último recurso que tenemos es Él. Vamos a cambiar las cosas. Que no sea el último recurso, que sea el primer recurso. De repente llegan hermanos, fíjense, y me preguntan: oiga, hermano José Luis, mire, tengo un retiro de jóvenes, tengo un retiro de matrimonios. ¿Qué les puedo decir? ¿De qué tema les puedo hablar? Y le digo, pues más o menos, ¿de qué es tu auditorio? No, pues es que son jóvenes que están en esta etapa de la rebeldía, o son matrimonios que están pasando un poquito por desavenencias. Ok. Y le digo, ¿ya fuiste a ponerlo en manos del Señor? No, todavía no. Ya cuando lo necesite lo hago. Hay que hacerlo a la inversa. Primero ve con Él, pregúntale a Él, y ya después buscamos los recursos que Él nos puede dar. Ese es uno de los errores que como coordinadores cometemos. Y no es un error en el cual tú te tengas que sentir, pues soy el más pecador del mundo porque lo hice. No, es un error natural. Porque un coordinador debe de resolver problemas, ¿de qué manera? Rápidas, ¿no? O sea, hay veces que no tienes tiempo para meditar. Te dice tu párroco, ¿sabes qué? Mañana quiero kermés y quiero que pongas el puesto de quesadillas. ¿Mañana, padre? Sí, mañana. ¿Cómo le hago? No tengo comal, no tengo anafre, no tengo quemador, no tengo dinero, no tengo hermanos. ¿Y qué hace el coordinador? Pues yo, que sé, no sé hacer quesadillas, pero como salgan. No, el coordinador tiene que resolver. Por eso de repente es como que complicado. Híjoles, tengo de hoy para unas horitas, tómate 5 minutos, 10 minutos, si es que es muy pronto. Dile a él, oye Señor, mira, ya me le echaron encima, ¿qué ole, qué hago? ¿Cómo me ayudas? ¿Qué quieres? Sí me estoy explicando en esa parte, hermanos. Aunque estemos en este camino, como coordinadores, como servidores, tenemos que voltearlo a ver a Él. Tenemos que voltearlo a ver. Ayer hablábamos de la Marta y la María, ¿no? Que de repente somos bien Martas, ¿no? Andamos de aquí para allá y de allá para acá y nos cansamos. ¿Y María qué? Ay, Señor, ya dile que me ayude. Espérate, pues a ella le tocó la mejor parte. Ay, qué feo es el Señor. No, es darle a Él un tiempo antes. Porque el mayor obstáculo, ¿sabes cuál es? Para que no fructifique nuestro ministerio. No es la falta de compasión de Dios, porque Él tiene toda la compasión. Y decía el Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonarte. Tú te cansas de pedirle perdón. Y cuando yo escuché esa frase que fue al inicio del pontificado del Papa Francisco, no sé, o sea, sentí la voz de Dios ahí. Sentí una voz profética. Dios no se cansa de perdonarte. Tú eres el que te cansas de pedir perdón. Porque hay muchas veces que ya no pedimos perdón, porque lo hacemos en automático. Porque como nos toca tomar decisiones tan rápidas, porque como coordinador me toca dar respuestas tan rápidas, muchas veces no tengo tiempo de pedirle perdón. No tengo tiempo de pedirle compasión. No tengo tiempo de estar un momentito con Él. Y ese es el gran problema. Que ejercemos nuestro ministerio con culpabilidad. Ese es el mayor obstáculo que tiene un coordinador. Ejercer su ministerio con culpabilidad. ¿Por qué? Hay frases que te van a sonar parecidas. No soy digno. ¿Lo has dicho? No soy digno. ¿Quién de aquí es digno? Nadie es digno. Nadie es digno. Entonces el valor de la cruz no sirve. No somos dignos por nuestros méritos.
somos dignos por la cruz de Cristo. Y asumimos que nuestra dignidad es por nuestros méritos. Ese es el obstáculo. Que caminamos con culpabilidad. Que porque traemos una carga de culpabilidad desde nuestra niñez, desde nuestro uso de conciencia hasta este momento. Y esa culpabilidad ya nos las perdonó Jesús en la cruz. Ya no tendríamos que tenerla. Ya no tendríamos que sentirnos culpables. ¿Cuántas veces hemos ido a confesar el mismo pecado porque no podemos estar en paz? Y aunque ese pecado fue de hace años, todavía lo seguimos confesando. ¿Por qué? Por la culpabilidad que tenemos. Porque en cuanto el sacerdote, cuando tú le confiesas, Padre, es que en mi juventud yo fui un borracho, porque fui adicto, porque me prostituí, y en el momento que el sacerdote te dice en el nombre de Jesucristo y en el nombre de la iglesia, te perdono todos tus pecados, tú quedas limpio. Pero sales del confesionario y en el camino nuevamente vuelves a taladrarte con: ay, es que no soy digno porque fui un borracho, es que soy digno porque fui adúltero, es que no soy digno porque fui, y porque fui, y porque fui, y porque fui. Y todas esas cargas te las vuelves a echar encima. Y cuando llegas delante del Señor le dices: no te sirvo, Señor, así. Yo no te sirvo, un pecador no te sirve. Por eso me quiero ir. Pues hasta ahorita no hay ningún santo que pueda suplirte, ¿eh? Los santos están en el cielo, ya no van a venir. O sea, no creas que por tu pecado eres el único. No creas que eres la Coca-Cola del desierto, manito. ¿No? Voltea a ver a tu lado y vas a ver una bola de pecadores en la iglesia, ¿o no? Hay un meme que ustedes han leído, ¿no? Y dice más o menos por ahí: la iglesia no es un lugar de santos, es un hospital de pecadores. Todos estamos en un proceso de reparación, de restauración. Entonces, el coordinador o el cargo que el Señor te dé, pues lo va a ocupar un pecador. Y no creas que tú eres más pecador que el otro. El otro también tiene su historia. Es decir, somos pecadores todos, estamos en proceso de santificación. Pero la culpabilidad es la que nos mata. Es la que nos mata. Es que no soy digno porque de repente... ¿Alguien ha leído el libro de Job? Cuando el demonio le dice al Señor: Señor, porque el demonio sabe que Dios es Señor, le dice: Señor, déjame tentar a Job. Déjame tentarlo y vas a ver cómo, si le quitamos sus propiedades, ya no te alaba. ¿Y qué le dice Dios? Órale, quítale las propiedades, pero su vida, respétala. Y le quita todas sus propiedades, todos sus animales mueren, todas sus cosechas se destruyen. ¿Y qué decía Job? Bendito sea Dios, Él me lo dio, Él me lo quitó. Y luego otra vez el demonio: mira, Señor, dame chance, deja que le quite a Job su familia y vas a ver cómo te aborrece. Mira, como quitándole a sus hijos, te va a aborrecer. Hazlo, pero a él respétale la vida. Y va el demonio y acaba con sus hijos e hijas. Cuando Job se entera que habían muerto, ¿qué dice? Bendito sea el Señor, Él me lo dio, Él me lo quitó, ¿no? Tercera vez que va el demonio: Señor, deja que Job se enferme, que le ponga una enfermedad. Ya está pobre, ya no tiene nada, deja que lo enferme y vas a ver que te aborrece. Ándale, enférmalo, pero la vida se la respetas. Y va el demonio y le pone una enfermedad a Job, que era una especie de lepra, que decía que se tenía que, incluso hasta con el barro, una teja de barro, tepalcate, se tenía que rascar. ¿Y Job qué dijo? Señor, bendito seas, pero no es que les eche yo sal. La que no había perdonado y tenía complejo de culpa, ¿quién era? Su esposa. Mira lo que ha hecho tu Dios. Te ha quitado todo, te ha quitado tus hijos y ahora te deja enfermo. Maldícelo. ¿Quién tenía el complejo de culpa?
La mujer que no había recibido, bueno, sí, el castigo de los hijos, evidentemente, el castigo de quedarse pobre, pero ella no había sido tocada en la enfermedad. ¿Cuántos de nosotros servimos a Dios con complejos de culpa? Que no son nuestros, que pasaron, pero que nosotros nos los adjudicamos. Y por eso no servimos. No te sirvo, Señor, así no te sirvo. Yo no te sirvo, Señor, cuando tengo resentimiento. Yo no te sirvo, Señor, porque tengo este dolor. Yo no te sirvo porque aún no perdono. Complejos de culpa. Ya los confesaste, pero todavía los tienes. Complejos de culpa. Los jóvenes. Es que vi pornografía. Es que en el internet vi páginas pornográficas. Vas, las confiesas, sales y todavía el demonio te pone ahí como que tentaciones y dices, no, no soy digno porque aún siento el deseo de ver esas páginas. Los adultos, me malgasté mi dinero en una borrachera antes, ya estoy en el proceso de conversión y de repente el demonio también me vuelve a picar las costillas ahí queriéndome hacer pecar. No soy digno, Señor, porque aún tengo tentaciones de irme a beber. Pues todos tenemos tentaciones, todos, pero lo que no nos deja ser felices y servir es el complejo de culpa. Si tienes un Dios compasivo, dice aquí, clemente, compasivo, tardo a la cólera, lleno en amor y fidelidad, ¿te perdonó o no te perdonó? Sí. Y entonces, ¿por qué cargas la culpa todavía? Si ya te perdonó, la culpa ya quedó crucificada ahí. La culpa ya quedó sanada por la sangre de Cordero. La culpa queda sin efecto una vez que tú te arrepientes, pides perdón y Dios te da el perdón. Ya no hay culpa que valga. Pero sentimos culpa porque no nos hemos desprendido de ella. Ya estás perdonado, pero con culpas. Y la culpa es ese remordimiento que no te va a dejar ser feliz. Si Dios ya te perdonó, es porque la culpa también ya quedó atrás. Quizás lo que te hace falta es repararla. Por eso en el sacramento de la reconciliación, el Padre nos pone una penitencia para reparar la culpa. Si tienes culpa, entonces te hace falta reparar, que es distinto. Ya estás perdonado, pero la culpa ahora la tienes que reparar. Ya es diferente. Ya es diferente. El demonio es bien hábil, fíjate, el demonio, la mayor cualidad del demonio es que es un ser muy inteligente. Más inteligente que tú y que yo juntos. O sea, una inteligencia humana no se compara con la inteligencia del mal. Por eso Dios nos da a través del Espíritu Santo un carisma que se llama sabiduría. Pide sabiduría al Espíritu Santo. La sabiduría es el conocimiento para poder combatir al demonio. Porque el demonio tiene una inteligencia superior, hábil. Y entonces el demonio siempre, como con el caso de Job, siempre te va a estar recordando tu pecado. Cuando tú dices, no soy digno, es porque el demonio ya te picó esta costilla. No sirvo, pues ya te picó esta otra. Yo ya no puedo, pues ya te picó otra costilla. Todas esas frases que tú dices, no soy digno, no puedo, no sirvo, son cosas que el demonio te está poniendo para que tú te sientas incapaz. Ayer decíamos en la prédica que el Señor nos dio un espíritu de fortaleza, de templanza, que nos va a ayudar. Entonces, ese espíritu de templanza, de fortaleza, es para combatir esas frases del demonio. No creas que el demonio se te va a aparecer así como un ser con cola, con cuernos, con ojos de color rojos y bufando azufre. No se te va a aparecer el demonio así. El demonio es sutil. Es más, físicamente ni se te va a aparecer. Te va a poner ideas, pensamientos. Es ahí donde te ataca el demonio. Si yo soy débil porque vi pornografía, porque pequé viendo pornografía, cuando el sacerdote me perdona en el nombre de Jesús y yo empiezo a caminar, el demonio sabe cuál es tu punto débil y te va a poner pensamientos de ¿qué? De querer volver a ver pornografía, de volver a ir a tomar, de poder robar según ese pecado grave que tú hayas confesado. A ese demonio
es el que te va a poner el sentimiento, el complejo de culpa. Y vas a decir, ay, no, otra vez tengo deseos. Pero una cosa es la tentación y otra cosa distinta es el pecado. Son dos cosas diferentes. Jesús fue tentado. Si el demonio tentó a Jesús, ¿tú y yo qué onda? Pues todavía peor. O sea, el demonio te está tentando todos los días, a todas horas. Pero la tentación no es pecado. El pecado es consumar el acto de manera libre. La tentación es el pensamiento de querer hacerlo. Es ahí cuando entra la templanza y la fortaleza. Sí tengo el deseo, sí tengo el pensamiento, pero digo, no, porque Dios me ha dado el espíritu fuerte. Cuando yo me evangelicé, cuando el Señor me sanó porque yo tenía muchos complejos de culpa, por eso te lo platico. Yo en mi vida juvenil, cuando antes me convirtiera, pues el alcohol, la prostitución, el dinero fácil, el robo, la altanería, la soberbia, todo eso. Cuando el Señor me sana, después de mi retiro, cuando me encuentro con Él, pues vienen todas esas tentaciones, ¿no? Pero en forma de pensamientos, de ansiedad, fíjate, ¿no? O sea, de querer volver así como que, ay, necesito, ¿a quién le ha pasado de repente? Ay, necesito una coquita para tranquilizarme. ¿Sí les ha pasado o no? Pues así más o menos también es con el pecado, como que, ay, necesito como que volver al pecado, como que para sentirme. Pero esas son sensaciones y pensamientos del demonio. Es ahí cuando tenemos que pedir el espíritu de sabiduría, el espíritu de fortaleza. Y muchas veces, cuando no podemos distinguir entre la tentación y el pecado, viene el sentido de culpa. Hace un año, va a ser un año, una hermana de la comunidad de allá de donde vengo, San Rafael, tuvo un proceso complicado. De hecho, la hermana primero perdió a su hija, murió de cáncer. Ella cayó en un estado depresivo porque era la segunda hija que moría de cáncer. Ya eran mujeres adultas. La hermana tuvo esa desfortuna de perder 2 hijas por cáncer y cayó en un estado depresivo y se enfermó. Empezó a sufrir, se le deterioraron los riñones, sufrió algunos problemas cardíacos. Entonces la hospitalizaron en el mes de marzo, precisamente, entre febrero y marzo del año pasado. Y tiene 2 hijas esas hijas que tiene son evangelizadoras, evangelizan mucho. Tocan muchos corazones y la gente acude a las asambleas porque ellas las invitan. Entonces, en uno de esos días que estaba hospitalizada esta hermana, me encontré, pasé en la calle por donde estaba la clínica, allá en Chalco, y me encontré a una de las hermanas, la hermana mayor, y me dice, hola José Luis, ¿cómo estás? Digo, ¿qué? ¿Cómo estás? Dice, no, pues estamos aquí esperando porque mi mamá está en el hospital, está en la clínica, ya tiene algunos días, le van a hacer una hemodiálisis, y pues la verdad está muy mal. Nos han dicho los médicos que pues ya, pues realmente no hay muchas esperanzas, y pues estamos aquí. Y ella me platicaba, dice, es que fíjate, somos 4 hermanos, pero la decisión me la dejan a mí. Yo tengo que tomar la decisión de qué hacer con mi mamá. Y yo decidí traerla a esta clínica, pero mis hermanos no están de acuerdo. Mis hermanos me dijeron, no la lleves ahí porque ahí la van a matar. Llévala a otro lado, busca otra opción, pero no me dicen ni me dan, ¿verdad? Dice, pues yo la verdad no tengo más recurso y la traje aquí a esta clínica del IMSS. Dice, hoy le van a hacer la hemodiálisis. Fue un miércoles, me parece. Y bueno, el centro de la plática fue ese. Al día siguiente nos informan que la hermana fallece, que la hermana falleció. Entonces, bueno, ya el contexto del duelo y ya como era hermana de comunidad, pues los hermanos de la comunidad se organizaron, fueron a hacer sus rosarios del novenario. A mí me invitaron a levantar la mesa. Ese día hicimos la oración para levantar la cruz.
para levantar la cruz, y la hermana me decía, es que fíjate mucho que me siento culpable. O sea, yo siento que yo maté a mi mamá. Digo, ¿y por qué? Porque yo decidí meterla en ese hospital, porque yo decidí que ahí se atendiera, porque mis hermanos me decían que no la metiera ahí, que la llevara a otro, pero yo decidí que ahí se la metiera y ahí falleció. Siento que yo la maté. En ese momento no le di una respuesta, solamente le dije, pues apiádate, o sea, dile a Dios que se apiade de ti, que te dé fuerza. Esta hermana misma que te platico, hace 15 días, en una asamblea de oración que tuvimos allá en la comunidad, se me volvió a acercar, ya al final de la asamblea, ya después de casi un año, me dice, oye, quiero platicar contigo. Incluso hasta me lo recuerdo porque como fue el aniversario de nuestra comunidad, nos compartieron una rebanada de pastel. Se acercó y me dijo, oye, quiero platicar contigo, pero no quiero amargarte el pastel. Pues ya me lo amargó, ¿no es cierto? No, así me dijo, platícame, es que me siento culpable por la muerte de mi mamá, después de un año. Es que siento que yo la maté. Es que siento que tomé la decisión equivocada. Es que siento que podía salvarse en algún otro lado. Y ahí fue cuando entonces ya el Señor me dio palabras. Y le dije, a ver, si tú eres culpable de la muerte de tu mamá, Él es culpable. Así. Tú no tienes poder para darle vida a tu mamá, ni tienes poder para quitárselo. Y si tú te sientes culpable, entonces Él es culpable también. Y su sacrificio en la cruz no sirvió de nada. Pues es que no te entiendo. Digo, es que si tú dices que tú mataste a tu mamá, Él la mató. Porque el único que tiene poder para decidir sobre la vida o la muerte es Él. Y tu mamá pudo haber muerto ahí, en la hemodiálisis, pero pudo haber muerto en la calle con su nietecito cuando salían a comprar algo. Pudo haber muerto en el autobús cuando iba a su consulta médica. Pudo haber muerto en tu casa sin que nadie la atendiera porque vivía sola. Y hasta Dios tiene preparado el momento de nuestra muerte. Si tu mamá murió en el hospital es porque ahí Dios tenía el control total para que tú y tus hermanos no sufrieran más que ver a tu mamá muerta en la calle. Que ver a tu mamá muerta con el nietecito ahí junto a ella. Imagínate el golpe emocional. Hasta Dios tiene el momento exacto para nuestra muerte. Y se preocupa para que su familia no sufra. Va a sufrir, pero no sufra más. Porque tu mamá bien pudo haber muerto en el autobús. Imagínate que tu mamá hubiera muerto en el autobús, ahí donde iba a su consulta, que ahí hubiera muerto. Hubiera sido más desgarrador, más dramático, más traumático todavía. Dios permitió que tu mamá muriera en el hospital porque ahí tú tenías el control de todo. Ya estabas de alguna forma en el proceso de saber que había riesgo. Ya estabas consciente de que podía suceder. Ahí había médicos que bien pudieron resucitarla o que bien pudieron no haberlo hecho porque no podía la medicina, pero tenían el control. Pero si tu mamá muere en un autobús, en la calle, si tu mamá muere en el mercado porque salía a vender, hubiera sido más difícil. Tú no eres culpable. Dios sabía el momento, la circunstancia y la hora. Pero es que también la pudo haber revivido, la pudo haber resucitado, sí. Pero también toma en cuenta que Dios va a pelear lo que le pertenece. Dios va a pelear lo que le pertenece. Ya con esas respuestas, al menos, creo que el dolor fue menor. Pero el sentimiento de culpa, fíjate lo que es capaz de hacer. Lo que es capaz de hacer. En el 2020, durante la pandemia, un 22 de junio, un hermano de nuestra comunidad también murió. 49 años tenía, soltero. Él fue de los iniciadores de la renovación en mi comunidad. La renovación en mi comunidad cumplió 34 años el mes pasado. Esta persona
tenía de esos 34 años, tenía 32 años en la renovación, más o menos. Él fue el que nos enseñó a muchos de nosotros. Tenía un gran carisma de discernimiento. Dios le dio un carisma de discernimiento que sinceramente no he encontrado en muchas partes. No, tenía un carisma de discernimiento. Leía la palabra y la discernía rápido y exacta. Y él fue de los iniciadores, fue el que empezó a darnos la formación de manera informal, porque era en la plática, platicábamos y nos compartía y nos recomendaba libros, nos recomendaba música, tenía una visión de la renovación bien, bien grande. Dios lo bendijo, fíjate, yo lo conocí sin nada, todavía él era estudiante, se graduó como ingeniero químico en la UNAM, nunca ejerció, porque el Señor le dio el don también con esa visión que tenía, puso una librería. Yo estuve ahí cuando puso su primer puesto de librería en el tianguis. Más chiquita que la mesita, puso un hulito, sacó cassettes y libros usados. Yo estaba con él, yo le ayudé a poner ese puestecito. Y dice, no, pues es que voy a salir a vender. Digo, estás loco, ¿cómo vas a salir a vender y así tan chiquito y con cosas usadas? Y el Señor me dijo, yo sé que voy a vender. Y de repente, con el tiempo, ya puso su puesto en forma, con el tiempo ya puso sus tubulares, con el tiempo rentó un local en Tlalmanalco, con el tiempo llenó su librería, empezó como librería cristiana, y ya en el transcurso la convirtió en católica. Se hizo la librería de Tlalmanalco, todo el mundo la conoce como la librería cristiana de Tlalmanalco. Lo bendijo el Señor con 2 librerías más, una en Chalco y otra en Amecameca. Después de 20, 25 años, él prosperó mucho. Y yo le decía, no hombre, o sea, así como empezaste y con lo que Dios te fue moldeando, mira lo que has logrado. Bueno, evidentemente prosperó económicamente, 3 librerías. Su última camioneta que tuvo fue una camioneta del año, que la verdad estaba muy bonita, muy padre. Yo le decía, ay, déjamela manejar, porque ahora sí me voy a sentir aquí como fifi, diría el presidente. No, muy bonita, hermosa. Pero después cayó en una enfermedad, no recuerdo el nombre, era una enfermedad donde se le deterioraban los huesos. Y los huesos como que se le volvían rígidos y no podía moverse. Y por ahí se me hizo manejar su camioneta, pero para llevarlo al hospital. Es que tengo consulta, llévame, ¿no? Porque luego ya en el camino pues no puedo manejar. Entonces, lo llevamos, estuve en consulta. Dios lo fue recuperando, lo fue sanando. Y de repente el 22 de junio del año 2020 falleció en un choque. Cuando nos avisan a nosotros, pues la verdad fue un golpe bien fuerte. Era un amigo muy personal. Puedo decir que con él aprendí mucho de lo que yo hago aquí en la renovación, porque él me lo enseñó. Él me enseñó a leer, él me enseñó a orar, él me enseñó a discernir. Él era el que me decía, yo le decía, ¿qué libro me recomiendas? ¿Qué Biblia me recomiendas? Y él me daba una explicación de todo tipo. Ayer le compartía a un hermano de aquí, de Nesa, que lo conoció también, le compartí de su muerte. Este hermano también se conmovió porque también lo conoció. Y yo le decía en mi oración después, porque fuimos a su velorio, hice yo los rezos, unos rezos, porque de otra parte de la comunidad fui a levantar su cruz. Pero yo le decía al Señor, oye Señor, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Literalmente pues era 49 años, soltero, pues era una persona joven, libre, que te servía, que tú lo prosperaste mucho, porque todo lo que él hacía lo ponía en manos de Dios, todo. Y le digo, ¿y por qué? O sea, ¿por qué la muerte tan así, tan rápida? Y el Señor solamente me respondió, es que yo no quería que se perdiera. Yo lo dispuse así porque no quería que se perdiera. Y cuando el Señor me respondió eso al corazón, yo pregunté, ¿que se perdiera por qué? Y ya después me enteré que precisamente pues él había enfriado su relación con Dios y había empezado a volver
a cometer algunos pecados que en su momento lo habían llevado a perder su dignidad. Y dice Dios, yo no iba a permitir que se perdiera, por eso me lo llevé antes. Dije, Señor, hasta eso lo tienes medido. O sea, tú sabías que si él seguía vivo, se iba a perder. Y por eso fue preferible que te lo llevaras. O sea, fíjate cómo Dios tiene el control hasta de la forma en la que vamos a morir. Por eso, Señor, ten compasión de mí. Ten compasión de mí, dame fuerza. Ten compasión de mí. Cada uno de nosotros, hermanos, entonces como coordinadores, tenemos que voltear a verlo. Tenemos que intimar con Él. Sí, nuestro servicio, sí, nuestra familia, sí, nuestro trabajo, sí. Pero Él siempre en primer lugar. Ese es el secreto. Porque si cargamos con la culpa, como la hermana que te platicaba, como la situación del hermano que estaba volviendo a sus vicios y pecados de antes, nuestro ministerio, ¿qué va a pasar? Se va a detener y se corre el riesgo de que hasta se destruya. Esos sentimientos de culpa están ya clavados en la cruz. Si tú haces intimidad con el Señor, esos complejos de culpa no van a estar, porque tú te vas a sentir identificado con esa salvación. Amén. Amén. Dice el Salmo 78, versículo 78. Fíjate qué hermoso es lo que te dice hoy el Señor. Salmo 78, 38. Fíjate qué es lo que hermosamente te dice el Señor esta tarde. Él, es decir, Dios, Él, con todo enternecido, borraba su culpa y no lo destruía. Bien de veces contuvo su cólera y no despertó contra él todo su furor. Palabra de Dios. O sea, fíjate qué hermoso, te lo repito. Él, Dios, Él, con todo enternecido, borraba su culpa y no lo destruía. Bien de veces contuvo su cólera y no despertó contra él todo su furor. Palabra del Señor. Yo no sé si esto te mueve, a mí me mueve. A mí me mueve porque dice, Él se enternece contigo. Dios se enternece cuando tú le pides compasión. ¿Quién de aquí tiene hijos? Gloria a Dios. Recuerden a su hijo pequeño, a su niña pequeña, 1 año, año y medio, 2 años, 3 años. ¿Qué pasaba cuando ese niño, esa niña, papá, mamá, venía entrando por la puerta y te veía? ¿Qué hacía? Se echaba a correr y ¿qué decía? Papá, papá, extendía sus brazos, tú la cargabas, ¿cómo te sentías? Feliz, enternecido. Así se siente el Señor cuando tú recurres a Él. Enternecido. ¿Cuántas veces tú recurres a Él y dices, papá, papá, aquí estoy, papá? ¿Lo has hecho? Hazlo. Hazlo y vas a sentir cómo Dios se enternece. Y en esa ternura te va a levantar y dice aquí, va a borrar tu culpa. Va a borrar tu culpa y no te va a destruir aunque te lo merecías. Porque se llena de amor por ti. Y si Él borra tu culpa, ¿por qué tú la cargas? Se va a decir una grosería. Si Él borra tu culpa, ¿por qué tú la cargas? Ya no tienes que cargarla. Dice otro salmo, Él, cuando tú le das tus pecados y tus culpas, Él los avienta al mar y se olvida de ellos. Porque tú y yo los recordamos. Él se enternece cuando tú le dices, papá, Señor, amado, aquí estoy, mírame con misericordia, dame fuerzas porque te necesito. Ve a Él como el niño que te platicaba hace un momentito, como tu niño. Digo, los que son papás, mamás lo entienden bien. Así ve al Señor, no importa que ya seas una mujer, un hombre de 90 años, de 85, así ve con Él. Porque
ayer decía el Padre la tercera palabra que te decía. ¿Qué dice el sacerdote en esa relación? ¿No? O sea, que Él no te va a rechazar, que Él te va a perdonar todo, y todo es todo. O sea, no hay cosa que Él no perdone. Hay solamente un pecado que no se perdona, sí sabes, ¿verdad? ¿Cuál es el pecado que no se perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cuál es la blasfemia del Espíritu Santo? No aceptar la misericordia de Dios, que rechaces la misericordia. Por eso, si tú vas a Él y dices, tenme compasión, ten piedad de mí, ayúdame, papito, mira, ya no puedo, necesito, decía el Padre ayer, papá, necesito, papá, cómprame, papá, dame, así con confianza, en intimidad. Señor, mira, ya se me acabó la lana y mañana pago mi colegiatura. Y Dios va a proveer. ¿Cómo? Él sabrá. Él sabrá. Papá, mira, estoy enfermo. Mi hijo. Este testimonio, algunos de ustedes se los conté la vez que vine a un saloncito, una capillita que me invitó la hermana Lupita Manzano. Traje a mi niño, que por ahí me preguntaban. Un niño en ese tiempo de 8 años. Por ahí me lo recordaban ayer mis hermanos de música. Ese niño de 8 años, en el junio del 2020, tuvo peritonitis. Empezó con un dolor de su estómago, lo llevamos con el médico, dijo que tenía una cuestión de infección intestinal, le dio medicamento. Mi hijo siguió sufriendo de dolor, lo llevamos con otro pediatra, dijo exactamente lo mismo, que tenía inflamado el intestino, le dio medicamento. Lo llevamos a un tercer pediatra, todo en una semana, porque el dolor iba en aumento y no cedía, y nos dijo lo mismo, tiene infección. Empezó el lunes, lo llevamos martes, lo llevamos miércoles con médicos diferentes y nadie lo podía componer. El viernes se puso todavía más mal, le dolía más, de hecho estaba mal mi hijo, estaba muy mal. En ese caso mi esposa dice, le voy a hablar a la doctora, una amiga de ella, que ha atendido a mis hijos durante mucho tiempo. Dice, nada más que esta doctora en ese tiempo también estaba enfermita y no daba consultas por la cuestión del COVID. Y dice, le voy a mandar aunque sea mensaje. Fue el sábado, le mandó mensaje, le dice, doctora, es que mi hijo ya tiene una semana con dolor en el estómago y ya le dieron medicamento para infección, ya le dieron medicamento para el dolor y no se le quita. Y le dice la doctora, ¿ya le mandaron estudios? Dice, no. Hágale estos estudios, sobre todo estudios de sangre, pero que lo más rápido posible, urgen. Era sábado por la tarde y mi esposa me dice, es que quiere que le hagamos exámenes de sangre. Yo todavía le dije, pues ¿quieres el lunes? No, dice que son urgentes. Digo, pero un laboratorio que habla el domingo. Dice, sí, ya me recomendó uno en Amecameca. Ok. Fuimos a Mecameca el domingo, como a las 11 de la mañana, lo llevamos. Él ya no podía caminar, estaba totalmente doblado, totalmente débil. Le hicieron la muestra de sangre a las 12 del día, nos dieron resultados a las 2 de la tarde. Cuando nos dan los resultados, pues digo, yo en lo personal ni mi esposa sabemos interpretar los resultados. Dice, le voy a mandar la foto a la doctora. Le mandó la foto y la doctora le dijo, ¿sabe qué? Necesita hospitalización, tiene peritonitis. Y es posible que hasta ya le haya reventado el apéndice. Es urgente, ya ni siquiera con medicamento, es necesario hospitalización. Era domingo, en Amecameca, yo tengo ISEMIN, pero ahí fue en el ISEMIN donde no le pudieron detectar. Y le dije a mi esposa, pues vamos al ISEMIN. Dice, no, porque está en Amecameca y el trámite burocrático, teníamos que llevarlo a Meca, luego trasladarlo a Valle de Chalco y luego de Valle de Chalco a Ecatepec. Y todo el trámite, pues sabemos que son expertos, ¿verdad? Y le dijimos, no, fuimos al hospital de Amecameca y no había médico, porque bueno, había un médico, pero estaba atendiendo partos. Entró mi hijo a las 3 de la tarde al hospital, le hicieron estudios que confirmaron la peritonitis. Le dijeron, ¿sabe qué? Pues tiene que esperarse a que el médico se desocupe, porque sí es cirugía. El médico dijo, no puedo porque tengo partos, tengo 2 partos.
mejor llévelo al hospital. Hay dos opciones: el hospital de alta especialidad en Ixtapaluca, que en ese momento era para COVID, o el hospital de Balbuena. Pero el de Ixtapaluca, como era COVID, pues estaba todo cerrado a las demás especialidades. Y el de Balbuena, venirse desde Amecameca a Balbuena un domingo, pues es criminal. Entonces mi esposa estaba haciendo los trámites, yo me empezaba a mover para ver cómo lo trasladábamos en ambulancia, contratar alguna o alguna clínica particular. Y yo en ese momento, sí, en un momento me caí, me vencí y dentro de mi coche yo le dije: Señor, ¿qué onda? ¿Así me pagas? Así se lo dije, ¿así me pagas? Yo te sirvo, predico, he visto tus milagros y mira con qué me estás pagando. Y me puse a llorar y le reclamé. Y es algo que siempre me han criticado, pero esa relación con Dios a lo mejor fue de reclamo, fue de pelearme con Él, de decirle lo que yo estaba sintiendo. Y solamente Él me dijo: tú espera. Yo le dije: ay, no me vengas con eso, Señor. Así se lo dije: no me vengas con eso. ¿Cómo que tú espera? Tú espera. No sé qué más dije, porque la verdad ya no me acuerdo. Y estuve orando y mi esposa me dijo: ¿sabes qué? Ya va a ser el cambio de turno y nos dicen que va a venir un cirujano. A lo mejor en el cambio de turno ya nos lo operan. Eran las 7 de la noche, fíjate, de las 3 a las 4 todavía. El cambio de turno llegó a las 8. Le volvieron a hacer nuevamente análisis, nuevamente salió lo de la peritonitis. No había anestesiólogos. Dice el cirujano: yo lo puedo operar, pero primero no soy pediatra, tienen que firmarme la responsiva porque yo no soy pediatra, si ustedes se arriesgan. El cirujano pediatra viene hasta el lunes a las 8 de la mañana. No, pues no, de una vez. No había anestesiólogo, fueron a conseguir una anestesióloga hasta su casa, literal, la fueron a sacar. Llegó, el quirófano estaba cerrado con llave, tuvieron que ir a buscar a las personas encargadas igual hasta su casa. ¿Cómo? Yo no lo sé, solamente estábamos ahí mi esposa y yo en la batalla. Ya le habíamos avisado a mi mamá, a mi suegra, a la gente de la comunidad, y ellos empezaron a orar. Y nosotros ahí en la batalla: no, muévale por acá, muévale por allá, si quiere lo llevamos, si quiere hacemos esto. El caso fue que mi hijo entró a operación a las 11 de la noche, desde las 3 de la tarde a las 11 de la noche. La operación duró 4 horas. A las 3 de la mañana, 4 de la mañana, nos manda a llamar el cirujano y nos dice: ¿saben qué? ¿Creen en Dios? Pónganse a rezar. Su hijo no pasa de esta. Se le reventó el apéndice, se le regó, tuvimos que quitarle 20 centímetros de intestino. Puede haber daño en los riñones, puede haber daño en el hígado. Está que arde la cosa. Está en terapia intensiva. Cuando él dijo eso, mi esposa se desmayó. Yo nada más empecé a llorar y mi reclamo nuevamente: ¿qué onda? ¿Qué onda, Señor? Salimos del consultorio, mi esposa mal. Yo solamente le decía: pues vamos a rezar, si es lo que el doctor nos pide, vamos a rezar. Ya a las 7 de la mañana, que fue el cambio de turno, que llegó la cirujana pediatra, dice: ¿saben qué? Está en terapia intensiva, le vamos a hacer pruebas, vamos a ver cómo ha reaccionado. Y dice: ¿saben qué? Su hijo se va a quedar internado todavía 1 semana más, esperando que no pase nada. Ya mi esposa se quedó con él. De hecho, rentamos por ahí una casita para que ella se quedara y no se moviera. Yo pedí permiso en mi trabajo por ese día lunes. Hasta eso, fíjense que mi jefe de aquel tiempo en la escuela era cristiano, evangélico. Y le dije: ¿sabe qué, jefe? No voy a poder ir a trabajar, tengo esta situación, quizás hoy y mañana no pueda ir. Me dice: tú no te preocupes, José Luis, tú no te preocupes. Vamos, te voy a ayudar con oración. Y me mandó un video musical de un grupo rojo, se llama, no sé si lo hayan escuchado, cristiano. La verdad, con una palabra que era
que me dio ánimos, que me devolvió la esperanza. Yo estaba esperando, sinceramente, nada más que nos dijeran, ¿sabe qué? Ya yo le decía al Señor, mira, pues tú lo tienes ya. O sea, ¿de qué sirve que me peleé contigo, no? Ya tú tienes la última palabra. Y algo que yo le decía, me han dicho que tú eres bueno. Yo he predicado que tú eres bueno, pero mira, tenme compasión. Fue cuando me volví a Él. Tenme compasión, porque me han dicho que eres bueno. Fíjate, ya predicando, viendo las misericordias de Dios con otras personas, viendo cómo Dios sanaba enfermos de cáncer, de SIDA, todavía yo no sabía pedir misericordia para mí. Pasó un día, pasó 2 días, pasó 3 días, yo le decía a mi esposa, ¿cómo va? Dice que va bien, ya empezó a comer. Ya le pusieron, comía con una sonda. Y me dijeron, pero ¿sabes qué? Me dicen que como le hicieron una colostomía, va a salir y va a tener que cargar una bolsa, porque como le quitaron el intestino, pues no lo va a poder utilizar. Todos sus desechos los va a sacar por una bolsa. Y dentro de 1 año hay que volverlo a operar para conectarle la parte del intestino y que ya funcione bien. Que ahorita ya el riesgo de morir va a la baja al 3er día. Y yo todavía le dije, pues dile al médico que te diga cuáles bolsas, qué dispositivo se compra para que cuando salga pues ya lo tengamos listo. Mis suegros acondicionaron una habitación para él, la lavaron, la limpiaron, porque nos habían dicho que tenía que regresar en condiciones totalmente de salud. Llegó el viernes y me dice mi esposa, ¿sabes qué? No nos los van a dar ya esta semana por las cuestiones del mismo hospital, administrativas, que nos los dan hasta el lunes. Ok. Y yo le decía, pero pregúntale al doctor qué bolsas son, qué dispositivo, porque pues ya para que las tenga yo preparadas antes de que salga, para que nos digan cómo es el procedimiento para hacerlo. Dice, pero no me han dicho, espérame. El lunes todavía por la mañana, porque mi esposa se quedó con él toda la semana, no nos dejaban entrar por las cuestiones del COVID. A ella sí, a ella la metían toda con su traje que parecía como de astronauta, quirúrgico. Ella entraba con todo ese y se quedaba con él con ese traje, ¿no? A mí me decía, pásale. Digo, no, yo no tengo valor para ver a mi hijo así. Sí, yo le dije, yo no tengo valor para ver a mi hijo así. Porque yo pensaba ya en un estado de muerte. Llegó el viernes, me dijo, ¿sabes qué? Nos los dan el lunes. Todavía el lunes por la mañana, antes de ir a recogerlos, porque nos los daban a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Le dije, dile al doctor que te diga cuáles son las bolsitas estas, porque yo no tengo ni la menor idea. Dice, espérame, es que me dicen que ahorita me van a decir. Ese mismo día le cerraron la herida. Se la cerraron, le pusieron un dispositivo en el intestino. Y dice, ¿sabes qué? Ya no van a ser necesarias las bolsas. Le pusieron un dispositivo, pero hay que ver cómo evoluciona. Ese dispositivo le va a ayudar de aquí a 1 año. Dentro de 1 año hay que regresar para que se opere y se lo vuelvan a unir. A las 2 de la tarde fui por ellos. Sacaron a mi hijo en silla de ruedas. Cuando yo lo vi, di gracias a Dios. Me puse a llorar, abracé a mi niño, le dije a Dios gracias, y me retumbaron esas palabras que me dijo, tú, espera. Y le dije, Señor, ya lo entendí. Salió mi niño sin la bolsa para colostomía. Gracias a Dios, las personitas que lo vieron hace 1 año, lo vieron, es un niño totalmente sano, ya no lo operaron, su intestino solo soldó. Y él es el que me sigue a todos los retiros que voy. Hoy no vino porque está en el catecismo, pero fue cuando yo le dije, Señor, ten misericordia. Porque a pesar de que yo te sirvo, te sigo, no te había yo clamado misericordia. Y ahí el Señor me enseñó esto que te estoy diciendo. Él borró mis culpas.
se enterneció y me dio fuerza. Yo quiero que eso también lo haga el Señor por ti, hermano. Vamos a orar un poquitito nada más, 5 minutos. Te voy a pedir así como estás. A lo mejor pon tus cositas a un lado, que tengas tus manos libres. Y te voy a invitar que cierres los ojos. Si te pido que cierres los ojos, no te preocupes por tu bolsa, no me la voy a llevar. No me la voy a llevar. No, es entrar en esa intimidad con el Señor. A lo mejor no le has pedido misericordia, como dice el Salmo, ten compasión de mí, Señor. Tienes un Dios compasivo, en verdad. Tienes un Dios compasivo. Tienes un gran Dios. Tienes encima de ti un gran Dios. Dice un canto, si supieras cuánto te amo, no andarías mendigando cualquier amor. Tienes un Dios compasivo, un Dios grande, mujer, varón. Este es el momento de que te encuentres con el Dios de la compasión. Ahí está Él. Él envió a su Hijo para que desde la cruz, aún herido, sangrante, destrozado, te miró con gran misericordia y le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos es la palabra que hoy Dios te quiere dar. Perdónate porque ya te perdoné. Perdónate. Tú no eres culpable de la muerte de tu papá. Tú no eres culpable de la muerte de tu mamá. Tú no eres culpable de la partida de tu hijo, de la partida de tu hija. Tú no eres culpable. Perdónate. Perdónate, mujer. Perdónate, varón. Perdónate, joven, jovencita. Tú no eres culpable de la separación de tu papá, de tu mamá. Tú no eres culpable de la enfermedad. Perdónate a ti mismo, a ti misma, porque estás cargando con culpas que se te han venido encima como una losa. Que porque no cuidaste a tu mamá, que porque no cuidaste a tu papá, que porque perdiste tu trabajo, que porque perdiste tu casa, que porque tienes deudas y ya te robaron. Perdónate. Son circunstancias nada más. Son circunstancias de alguna mala decisión, de algún tropiezo, de algún pecado. Pero ya te perdoné. Ya en la cruz está clavada tu culpa. Ya mi sangre sanó tus culpas. Ya mi sangre perdonó tus pecados. Ya mi sangre lavó tus heridas. Ya mi sangre llegó hasta lo profundo de tu corazón y ahí se quedó contigo. No eres culpable. Hay un varón aquí, un varón que se ha culpabilizado porque fue alcohólico, porque se emborrachaba, porque golpeaba, porque maldecía, porque se gastaba su dinero y a sus hijos no les dio. Hay un varón aquí que se ha culpado todo ese tiempo. A ti, varón, te dice el Señor, no eres culpable, ya dámela, porque ya en la cruz la dejé, porque ya en la cruz se quedó, porque por mis llagas eres sano, porque por mi sangre eres liberado. Ya, varón, ya no llores por eso, ya no te destruyas con eso, varón. No eres culpable, mujer. No eres culpable de esa caída, de esa ruptura, de ese dolor. No eres culpable de ese aborto. Hay alguien que se está culpando de aborto. Hay alguien que se está culpando de aborto. No eres culpable de ese aborto. No eres culpable de ese aborto, no. No. Eso ya quedó en la cruz.
Eso ya quedó clavado en la cruz. Te amo. Te amo. Te amo, hijito. Hijita. Te amo. Te amo, pequeña mía, pequeño mío. Te amo. No te culpes, no hay culpa. Tienes un Dios clemente y compasivo. Es un Dios bueno. Es un Dios bueno que se está preocupando por ti. Es un Dios bueno que te quiere abrazar. Es un Dios bueno que te quiere cuidar y te quiere proteger. No te culpes más. Deja tu culpa, dile: aquí, Señor, en tu cruz dejo todas mis culpas. Aquí en tu cruz dejo todas mis culpas. Desde niño hay culpas que tienes desde niño. Hay culpas que tienes desde pequeño. Te dijeron: Dios te va a castigar. Te dijeron: te voy a quemar la boca si dices mentiras. Te voy a romper tu cara cada vez que te portes mal. Te voy a quemar tus manos si tocas lo que no es tuyo. Ya no te culpes. Ya no te culpes. No eres culpable. Ya la cruz te redimió. La cruz te redimió. La sangre del Cordero te redimió. Sana hoy de todas tus culpas. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios, lavada por la sangre de Jesús. Vales la sangre del Cordero, vales la sangre de Jesús, vales la sangre de Jesús, vales la sangre derramada, vales toda la sangre que derramó Él, vales toda esa sangre preciosa, vales toda esa sangre, vales toda esa sangre, vales toda esa sangre derramada. Sangre de Cristo, lávanos. Sangre de Cristo, purifícanos. Sangre preciosa de Jesús, protégenos. Sangre preciosa de Jesús, sánanos. Sangre preciosa de Jesús, resplandece sobre nosotros y levántanos. Sangre preciosa, sangre preciosa, libérame. Sangre preciosa, restáurame. Sana hoy en el nombre de Jesús. Sana hoy en el nombre de Jesús. Sana hoy en el nombre de Jesús. Sana ahora en el nombre del Cordero. El amor de Dios te está envolviendo. El amor del Padre te está envolviendo. El amor misericordioso del Padre te está envolviendo. Te amo. Te amo, pequeño. Te amo, mi niña. Te amo. 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 Eres precioso para mí. Dile al Señor: ten compasión de mí. Vuélvete a mí, Señor, y tenme compasión. Vuélvete a mí y tenme compasión. Vuélvete a mí y tenme compasión. Vuélvete a mí y tenme compasión. Tú vales la sangre de Jesús. Tú vales la sangre del Cordero. Tú vales la sangre del Redentor. Tú vales la victoria del Padre.
Te amo. Es la palabra que sana hoy. Te amo. Te amo. Te amo. Te amo. Espirituales y escucharás lo que Dios quiere de ti. No tengas miedo. No tengas miedo de pedirme. No tengas miedo de hablarme. Yo te escucho todas las palabras que dices. Háblame con toda la confianza con la que un hijo llega a papá. Ábreme tu corazón y dime con toda tu confianza qué quieres, qué necesitas, qué te sucede. Y deja que te responda en cada momento. No te irás solo, no te irás sola de este lugar. Te irás con mi gracia. Te irás con la parte de amor que tengo para ti, que es inmensa. Ojos no han visto ni oídos han escuchado todo el amor que te tengo. Ni la montaña más alta ni el mar más profundo tienen el mismo amor que yo te tengo, que es infinito, inmenso. Eres mi hijo, eres mi hija amada. Entrega todo lo que te preocupa. Entrega todas tus culpas. Entrega tu dolor. Y ahora dice una palabra profética que se está anunciando. Levántate. Levántate. Levántate y resplandece, dice el Señor. Escucha. Levántate. Levántate, iglesia mía. Levántate y resplandece.
Levántate y levanta tus manos en signo de resplandecer, porque la victoria es de Él y te la está compartiendo, porque Él ha triunfado sobre la muerte, sobre el miedo, sobre el temor, sobre la culpa. Levántate libre, levántate totalmente libre y levanta tus manos en signo de libertad. Resplandezca su rostro sobre ti y te conceda la paz, te conceda la paz, te conceda la paz. Que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda la salud y la paz